Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, creo que estoy con otro micrófono. ¿Qué dice el...? Un segundo que tengo que conectar los micrófonos. Creo que ahora sí estamos listos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 5 del curso Señales y Sistemas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar de manera más formal los mapeos y vamos a empezar con el mapeo lineal. Vamos a ver si nos da tiempo de estudiar el mapeo de inversión y el mapeo bilineal. Son 4 horas, entonces hay que agarrar impulso, pero es un tema muy bonito, a mí me gusta en particular, porque es muy gráfico, ¿verdad? Tiene mucho que ver con diagramas. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Habíamos dicho que un mapeo no es otra cosa que una función. La función tiene un dominio, que puede ser X, y tiene un rango, que es Y. Solo que en el mapeo formalmente tenemos una función de una variable compleja. Y esta función retorna un valor. Al valor le llamamos W. Tanto Z como W son números complejos. Entonces Z es igual a X más JY y W es U más JV. Esos son los números complejos. Y entonces son transformaciones porque necesitamos por lo menos dos planos para poder describir qué pasa en uno y en dónde se transforma en el segundo. Es la representación visual de una función compleja. Las funciones normales, lineales, se representan en un plano de dos ejes. Las funciones complejas tienen 4 dimensiones y entonces necesitamos dos planos. Entonces, para dar inicio al mapeo lineal, un mapeo lineal se define como lo siguiente. En el caso más general, W es igual a alfa por Z más beta. Es una función matemática, como si fuera una ecuación de una línea recta. ¿Recuerdan? Y es igual a mx más b. Solo que aquí tenemos que W, que es el resultado, es igual a alfa Z más beta. Es lo mismo, ¿verdad? Es la ecuación de una línea recta, aunque no podemos imaginarnos la línea recta en ningún plano porque son variables complejas. Tanto alfa como beta pertenecen a los números complejos. Pero sí podemos imaginarnos o seguir recordando que Z tiene dos partes, real e imaginaria, W tiene dos partes, real e imaginaria, alfa y beta tienen dos partes. Entonces, hay 3 casos específicos que están en la página número 25 para estas ecuaciones. El caso número 1 es que alfa sea igual a 0 y que beta sea diferente de 0. Entonces, si esta ecuación tiene alfa igual a 0, z multiplicado por 0 me da 0. Y cualquier valor de z me devuelve w igual a beta, ¿verdad? Entonces, w es igual a 0 por alfa más beta. W, que era función de z, es igual a beta. W es igual a beta y beta es constante. Entonces, en los dos planos, para volver a traer la representación gráfica, esto se observa. Aquí está 1
y aquí está el otro. Los dos planos que describen la función son el plano Z y el plano W. Eso significa que no importa, bueno, esto es la parte imaginaria de Z, la parte real de Z, la parte imaginaria de W y la parte real de W. No importa el valor que tome la variable Z. Si Z tiene un valor, por ejemplo aquí, menos 1, J, ¿verdad? Aquí tengo menos 1 en X y aquí tengo J. Este punto se traduce al valor de beta. Digamos que beta tiene un valor específico. Ahí no vamos a decir qué valor es. Entonces, este punto, a través de la función del mapeo lineal con alfa igual a 0, se transforma en este punto beta. Al final, cada punto del gráfico de la izquierda se transformaba en puntos en el gráfico de la derecha. Si tengo este punto es 2 positivo menos 2J. 2 positivo menos 2J se transforma en el mismo punto, en beta. Y cualquier otro punto que yo ponga se transforma en el mismo punto beta. Es decir, que todos los puntos de la región Z se transforman a un único punto en la región de la derecha. Y eso es lo que se llama un mapeo degenerado. Mapeo degenerado. No es tan útil en la práctica, pero algunos sistemas se comportan de esta manera. Entonces, no importa qué valor de Z tengamos, el resultado es beta. Ese es un caso más o menos aburrido, pero hay que describirlo. Ahora, el segundo caso es si tenemos alfa diferente de 0, beta igual a 0. Entonces, en este caso, W sería alfa por Z. Aquí, perdón, en esta ecuación me equivoqué, es 0 por beta, 0 por Z, así, porque alfa es 0. Entonces, alfa por Z es 0 por Z, que es 0, esto se cancela, entonces queda igual. Y aquí sería alfa por Z más 0. En este caso, lo que tendríamos que hacer es tomar cada valor de Z, multiplicarlo por alfa y eso nos da W. Esto ya lo hicimos para el ejemplo en la clase pasada. Lo que tenemos que hacer es tomar un W, perdón, tomar W y hacer que esto es alfa por X más JY, ¿verdad? Luego W es alfa X más J alfa Y. Y W es un número complejo que también tiene parte real y parte imaginaria. El problema que tenemos aquí es que yo no puedo descomponer esto en parte real y parte imaginaria porque alfa es complejo, ¿verdad? Yo no puedo decir que esto es U y que esto es V. Eso está mal. Porque a pesar de que aquí no hay J y aquí sí hay J, poner que lo de la izquierda es U es un error, porque alfa es complejo, ¿verdad? Alfa tiene parte real y parte imaginaria. Pero bueno, si sabemos exactamente cuánto es alfa, podríamos descomponerlo y terminar de hacer todo el procedimiento a pie. La cuestión es que en este caso, yo podría eventualmente con todos los números terminar de hacer el procedimiento y llegar hasta encontrar cuántos U de X y V de X y Y. Si se ve por qué no puedo agruparlos aquí, ¿verdad? Esto y esto no son lo que ando buscando. En este caso en particular, esto se puede observar gráficamente y de hecho en el libro viene un ejemplo con un gráfico. Pero tratemos de dibujarlo. Entonces, para cerrar esto, voy a poner aquí, me quedó en azul, no importa. Voy a
poner este en negro. Y voy a ponerle las partes. Siempre es importante cuando dibujamos ejes, hay que ponerle las flechas siempre y los nombres de los ejes siempre. No podemos dejar un gráfico sin letras, porque cada gráfico tiene que explicarse por sí mismo. De hecho, los gráficos que están arriba también en los ejes deberían tener las marquitas de cuánto es 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, en este ejemplo, lo importante es que si tenemos solo alfa, alfa es un número complejo. Y aquí yo puedo dibujar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a dibujar 3 puntos, este y los dibujo como si fueran parte de la función identidad, ¿verdad? Esos 3 puntos están en una línea recta. Yo puedo mapear puntos. Recordamos que lo que estamos haciendo es mapeando puntos. Mapear una recta es mapear todos los puntos de esa recta. Entonces, estos puntos se van a traducir en algo aquí a la derecha. La cuestión es que este mapeo, en forma práctica, cuando hagamos la demostración, vamos a encontrar que se traduce en una amplificación y una rotación. Entonces, eso se convierte en otra línea que está girada y está amplificada. Por eso los puntos están un poco más separados. Y eso es lo que vamos a definir. El mapeo W es igual a alfa Z amplifica y rota todos los puntos de Z en W. O todos los puntos del plano Z se traducen en puntos en el plano W que están amplificados y rotados. Entonces, vamos a ver. Si W es beta, es una constante. Si W es alfa Z, es una amplificación y una rotación. Y el último caso es cuando tenemos las dos constantes. Que vamos a hacerlo, ya casi demostramos todo esto con ecuaciones. Bueno, todo esto son ecuaciones, pero ya casi lo demostramos. Si tenemos las dos constantes, entonces W es alfa por Z más beta. Aquí tenemos las dos cosas que teníamos anteriormente. Tenemos alfa por Z, donde hay amplificación y rotación, y beta se puede describir como un desplazamiento. Entonces voy a aprovecharme de que ya estos gráficos están aquí bien bonitos y voy a copiarlos aquí abajo. Qué raro, esto me desarmó los ejes. ¿Sí los ven? Se me quedaron aquí. ¿Qué pasa? Imaginario de Z. Voy a terminar de hacerlos para que queden bien bonitos. Real de Z. Imaginario de W. Real de W. Entonces, la cuestión con este último mapeo es que además de amplificar y rotar, desplaza los puntos hacia uno de los dos lados. Vamos a ver si puedo hacer ese desplazamiento. Digamos que los desplazo hasta acá. Ya me llevé la flechita. Ok, entonces en este caso, el mapeo con las bueno, con las dos constantes, vamos a anotarlo, el mapeo W es igual a alfa Z más beta, hace las tres cosas, amplifica, rota y desplaza. Lo mismo, todos los puntos de Z en W.
Entonces, ahí es donde estamos construyendo a pedacitos las funciones. Es una función lineal. Pueden cerrarla aquí entre un cuadrito, porque esta es la definición general de mapeo lineal. Y se puede ver como una lista de mapeos todos en secuencia. Muchos mapeos, cuando las funciones empiezan a ser más grandes, se pueden descomponer en varios mapeos en orden y se van aplicando en secuencia. Entonces yo tengo la variable z. El primer mapeo es por alfa, que es una amplificación y rotación. Se amplifica, eso no lo pusimos aquí, pero cuando hagamos bueno, sí está aquí de una vez. La amplificación se amplifica por la magnitud de alfa y se rota por el ángulo de alfa. Es decir, ¿cuántos grados giramos? Digamos que la identidad estaba aquí. Entonces, la cantidad de grados que se gira es el ángulo de alfa. Y la cantidad de amplificación es la magnitud de alfa. Entonces, pero eso lo podemos demostrar en un momento. Entonces, el plano W rota de acuerdo con el ángulo de alfa y se escala con la magnitud de alfa. Pero ese no lo puedo poner aquí. Entonces, esos son los tres casos. En el libro, y lo que vamos a hacer ahora, si ya tenemos definido un mapeo, vamos a ver cómo se ve una línea recta y cómo se ve un círculo ya de manera algebraica. Entonces, voy a poner aquí mapeo lineal de una recta. Que sería el ejemplo 2.2 de la página 26. Dice, demuestre que una línea recta en Z, o demuestre que el mapeo lineal transforma una línea recta en Z en otra recta en W. Vamos a copiar eso aquí. Demuestre que el mapeo lineal W es igual a alfa Z más beta, transforma una recta en Z en otra recta en W. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es definir cuál es la recta con la que vamos a trabajar. Voy a hacer aquí dos gráficos más grandes. Este lo copio, lo pego por aquí, me lo llevo para allá, para ver bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, los ejes son estos. Este es el plano Z. Este es el plano W. Igual, imaginario de Z, real de Z. Imaginario de W, real de W. Entonces, ¿cómo definimos una recta? En términos lo más generales posibles, cualquier recta. Una recta que esté en el plano W, voy a poner en cualquier dirección, digamos así, no tiene que pasar por cero, no hace falta. Esta recta yo la debería caracterizar por una ecuación. Entonces, la recta, para generalizarla, la puedo describir en función de dos puntos cualquiera, digamos, este punto y este punto describen una recta si
Vamos a ver. Este punto es A y este punto es B. Y la recta lo que dice es que la distancia desde un punto en la recta hasta A es la misma distancia desde un punto en la recta hasta B. Eso tiene sentido, ¿verdad? Digamos, desde este punto de la recta, espérense para ver, desde este punto hasta acá, debería haber la misma distancia que desde este punto hasta acá. Y desde otro punto de la recta hasta acá, tenemos la misma distancia que desde este punto hasta aquí. ¿Tiene sentido? Desde cualquier punto de esta recta tenemos la misma distancia hasta A que la misma distancia hasta B. La distancia la marcamos como desde Z hasta A, la magnitud de Z menos A es lo mismo que la magnitud de Z menos B. ¿Sí o no? Porque entonces esta ecuación me describe todos los puntos que están equidistantes entre A y B. Eso también se puede ver con círculos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que si yo tengo un punto A, todos los puntos que están a una distancia constante de A forman un círculo? Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces un círculo de cierto radio desde A, centrado en A, se va a intersecar con un círculo de ese mismo radio en B en el punto de la recta en donde estamos tocando. Eso lo puedo dibujar. Vamos a ver si no hago mucho desorden. No sé cómo hacer un círculo centrado en A. Y aquí me va a costar mucho. Esto lo podría hacer con GeoGebra también, pero quedémonos aquí. Creo que sí se entiende. Entonces, no importa desde dónde estoy, la distancia desde un punto en la recta es la misma hasta A que hasta B en toda la recta. Por eso esta ecuación que está abajo es la ecuación de una recta. Y vamos a poner esta es la ecuación de la recta tangente al segmento AB. Y eso se llama la mediatriz. La mediatriz del segmento AB. Si uno no recuerda, es que en el libro está, pero entonces buscamos mediatriz. La mediatriz de un segmento es la línea perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Y entonces precisamente esta recta es la mediatriz de este segmento. El segmento lo podemos poner aquí. El segmento es desde A hasta B. ¿No? Y esa recta debería ser perpendicular. No sé qué tan perpendicular me quedó. Voy a enderezarlo un poquito. Y tiene que pasar por el punto medio. Así. Así se ve bien, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de la mediatriz del segmento AB. Yo lo que quiero hacer es transformar esta ecuación utilizando este mapeo, porque recuerden, una ecuación es de la del mapeo. Y tengo una ecuación de una región lineal. Esta describe una región en el plano Z. La región es la región que está formada por todos los puntos de la recta. Entonces, todos estos puntos los voy a pasar a la derecha. Y lo que queremos es demostrar que esa ecuación es una recta también. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, despejar de la ecuación del mapeo, alfa z más b, vamos a despejar z. Y entonces obtenemos que z es w menos beta sobre alfa. Este z lo voy a sustituir en la recta. Podría haberlo hecho al revés, pero despejar z de la ecuación de aquí y sustituirlo arriba es un poco más complicado porque tenemos magnitudes, ¿verdad? Entonces creo que es más fácil despejar el mapeo y meterlo en esta ecuación. Y entonces z sería w menos beta entre alfa menos a es igual a w menos beta entre alfa menos b. B y beta no es lo mismo. A y B pertenecen
a los números complejos y están en el plano Z, ¿verdad? A es un número complejo, B es un número complejo y están puestos ahí en este diagrama. La ecuación describe esta recta y alfa y beta son constantes complejas, pero son las constantes del mapeo. Entonces son otros dos números diferentes de A y B, pero también son complejos. Ahora lo que tenemos que resolver es aquí verificar que esto es la ecuación de una recta y por dónde pasa esa recta y cuáles son los puntos por donde pasa. Entonces, para acomodarla un poquito mejor, lo que yo necesitaría es expresarla en términos de lo que queda aquí arriba. Y para eso lo que vamos a hacer es separar W entre alfa menos beta entre alfa menos A es igual a W entre alfa menos beta entre alfa menos B. Aquí lo que podríamos hacer es, lo que necesito es tratar de dejar la variable W suelta. Y entonces podríamos sacarle factor común a alfa. Entonces, a 1 sobre alfa. 1 sobre alfa, y esto es W menos beta menos a alfa. ¿Verdad? Y esto es lo mismo, 1 sobre alfa, W menos beta menos B alfa. Y aquí, por propiedades de los números complejos, yo puedo sacar, tengo la magnitud de 1 sobre alfa multiplicado por la magnitud de todo este paréntesis. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 sobre la magnitud de alfa multiplicado por lo que está dentro. Y aquí voy a agrupar y entonces voy a poner beta más alfa A. Y del otro lado me queda 1 sobre la magnitud de alfa multiplicado por W menos beta menos alfa B. Y aquí puedo cancelar las magnitudes, ¿verdad? Estas. De manera que lo que queda al final es W menos una constante, porque beta más alfa A es una constante. A esa la vamos a llamar A rayita. Es igual a W menos B rayita con A rayita igual a beta más alfa A y B rayita igual a beta menos alfa B. Hay un signo que me sobró. Siempre me sobran signos, no entiendo por qué. Creo que es aquí, porque saqué factor común. Bueno, no saqué factor común, puse un paréntesis, entonces ese queda negativo, perdón, queda positivo. Ahora sí, entonces, con esto estamos demostrando que una ecuación de una recta se transforma en otra ecuación de otra recta, con los puntos recalculados. Es decir, que en este diagrama yo voy a tener un A rayita, que puede quedar en otro lado, y un B rayita, que puede quedar en otro lado cualquiera. Depende de cuánto sean las constantes. Siempre voy a, esto sería A raya, sería B raya. Tengo el segmento que está entre A y B. Y tengo la mediatriz, que es la recta que acabamos de calcular. Entonces la mediatriz, ahí, segundo, color azul, la mediatriz pasaría por acá. Y entonces estamos obteniendo una recta que está girada. Obviamente no tengo constantes, no tengo números. Pero lo único que hay que hacer en el mapeo lineal de la recta es calcular entonces cuál es A y cuál es B con rayita, poner los puntos aquí y ver hacia dónde giró. ¿Se entiende? Está todo claro.
Si tienen alguna pregunta pueden interrumpir también. Aquí importante es que una recta separa a un plano en dos mitades, ¿verdad? El plano Z está partido por esta recta en dos mitades. Entonces tengo que saber cuál es una mitad y cuál es la otra mitad. Eso se hace sombreando una región. Entonces yo podría, bueno, es que este es un cuadrado que no está, lo voy a girar y lo voy a poner, pero no está relleno. Yo podría decir, quiero ver todos los puntos de este lado del plano, a qué lado de este otro plano pertenecen. Y eso lo puedo hacer tomando un punto cualquiera que esté dentro de esta región, mapeándolo, el punto solito y viendo de qué lado quedó en el otro plano. Eso lo podemos hacer de manera sencilla usando la ecuación del mapeo. Nada más sustituimos Z por el punto que escogimos y calculamos W y lo ponemos y entonces ya sabemos de qué lado quedó. Entonces, esta aquí es la ecuación de la recta original y esta aquí es la ecuación de la recta en W y vemos que tiene la misma forma y la diferencia es que las constantes para A y B son diferentes y las calculamos de esta manera. Ok, entonces hay otra forma de definir rectas en Z, ¿verdad? La segunda forma de definir rectas en Z es con la ecuación lineal y es igual a mx más b. Eso lo podríamos hacer y es la segunda parte del ejemplo que viene en la página 27. Es la solución de este ejercicio considerando que la recta es y mx más b, descrita en el plano Z, ¿verdad? Porque entonces aquí tendríamos que esto es y esto es X. Entonces, la segunda parte de este ejemplo es considerando Y es MX más B. Podemos demostrar lo mismo si partimos del mapeo lineal. Entonces, vamos a hacerlo como lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Tendríamos que W en términos de Z, que es el mapeo, es alfa Z más B, más beta. Alfa Z más beta. Entonces, W sería igual a alfa X más JY más beta. Y aquí tenemos una ecuación, Y es igual a mx más b, ¿verdad? Entonces podríamos hacer alfa, y aquí esto es x más j mx más b más beta. Y tratamos de agrupar las partes reales y las partes imaginarias. El problema es que alfa y beta son complejas. Y bueno, m y b pueden ser complejos también. Aquí me falta un pedacito, un segundo nada más. Va. Apagar la cámara un toquecito para que me entre mi esposa. Aquí tendríamos que buscar separar la parte real y la parte imaginaria. Lo que me falta es, porque necesito dejarlo en términos de constantes y que U y V sean en términos de constantes, que era el pedacito que nos faltaba. Un segundo. Tendríamos que tal vez antes de sustituir la ecuación de la línea recta, vamos a tratar de hacer eso. Esta la tengo que agrupar en parte real y parte imaginaria con alfa y beta, con parte real y parte imaginaria. Entonces lo que tenemos es la parte de alfa que es real más j, la parte de alfa que es imaginaria, multiplicado por x más jy, más la parte de beta que es real más j, la parte de beta que es imaginaria.
Y aquí hay que agrupar. Bueno, primero tenemos que distribuir el lado izquierdo. Tenemos que agrupar y entonces ponemos alfa real X más alfa real JY más J alfa imaginario X menos, porque J por J es menos, alfa imaginario Y más beta real más J beta imaginario. Esto es todo función de X y de Y. Y entonces lo que tenemos que hacer es despejar o agrupar todas las partes reales imaginarias. Entonces aquí tendríamos que poner todo lo que es real, que sería alfa real por X menos alfa imaginario por Y. Recuerdan que X y Y eran números reales, ¿verdad? Las partes de un número complejo son números reales. Entonces aquí tendríamos alfa imaginario por Y. Tengo que ir marcando los que ya puse. Más beta real. Más J y pongo todos los que llevan complejos. Entonces RE por Y. Alfa imaginario por X. Beta imaginario. De aquí tengo que U es toda la parte de la izquierda. Y V es toda esta parte. Y con la ecuación lineal, que es la que tenía arriba, la de Y es igual a mx más b. Luego U es función de x y de y, que ya la tengo, y V es función de x y de y. Yo puedo despejar una variable, meterla en una y sustituir en la otra y ya tendría funciones, o tendría una ecuación para V en términos de U. Y la ecuación debería quedar como K1 multiplicado por U más K2. Aquí falta un poquitito, ¿verdad? Que es ese último pedacito, pero se nos haría larguísima la clase. Que la idea es, la idea para continuar es hacer lo mismo que estábamos haciendo en la clase pasada, tomar que todo esto es U, ¿verdad? Todo esto es V y tengo Y es igual a mx más b. Entonces, este Y mx más b lo puedo sustituir y vean que esta ecuación Y mx más b todas son constantes reales porque están definidas para uno de estos dos planos. M no puede ser complejo y B no puede ser complejo porque están en este plano. Si fueran complejos tendríamos otro mapeo. Entonces, esta la sustituimos en una y despejamos la variable completa o una en términos de la otra y la sustituimos en la segunda y al final tendríamos que obtener una ecuación que depende de estos parámetros. Entonces, al final sí se puede demostrar, en la página 27 no hacen tampoco todo el desarrollo, pero esta es la clave, digamos, esa sería el procedimiento. Ok, entonces, habiendo hecho esto, ya demostramos de una manera completa cuál es la ecuación de la línea en W. Y este es el otro procedimiento, que es otra demostración que debería llegar a esto. Y entonces sabemos que V depende de U en este otro plano. Ya esa es la demostración completa. Entonces una recta del plano Z se transforma en una recta del plano W y lo que estamos haciendo es básicamente transformando los puntos A y B y en puntos A con rayita y B con rayita. Aquí entonces en vamos a ver, en la página, es que después viene un ejemplo con esto de la región sombreada. Vamos en orden, entonces. Ya hicimos rectas. Vamos a ver qué pasa con los círculos. Esto vamos a repetirlo para los demás mapeos, entonces es importante ir haciendo haciendo la práctica. Entonces vamos a ver mapeo lineal
de un círculo. Y este sería entonces el ejemplo 2.3 de la página 28. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Casi que voy a copiar el enunciado. Demuestre que el mapeo lineal transforma un círculo en Z en otro círculo en W. Demuestre que el mapeo lineal W es igual a alfa Z más beta, transforma un círculo en Z en otro círculo en W. Entonces voy a copiar los ejes. Quedaron atravesados. A veces se me desarman todos. Este programa me desarma las cosas. Ok, y entonces en lugar de líneas vamos a tener círculos. Y vamos a hacer o tratar de hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo definimos un círculo en un plano X, Y? El círculo en términos de números complejos, creo que lo he puesto con verde. Digamos que tengo el círculo, quiero que el centro del círculo esté aquí y quiero definir cuál es el radio de ese círculo. Entonces, el radio, bueno, voy a poner aquí, aunque se pase. A ver, hay que contener los cuadritos. Hasta acá, digamos. Ese es un círculo que tiene un radio definido. El radio del círculo es este, por supuesto, ¿verdad? Entonces son todos los puntos que están a una distancia de este círculo, ¿verdad? Este sería el radio. El radio de un círculo es igual a la magnitud de z menos z0. Esa es la función de un círculo. Y vamos a explicarla. La magnitud de z menos z0, restar dos puntos es calcularle el vector, ¿verdad? Que apunta en esa dirección. Entonces, la resta de esos dos puntos son todos los puntos que están a una distancia z medida desde z0. Z0 es el centro de este círculo. Entonces, el punto z0 es un número complejo constante y todos los puntos que estén a una distancia r están contenidos en este círculo. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para hacerlo igual que la página pasada, esta es la ecuación de todos los puntos que están a una distancia. Esta es la ecuación de todos los puntos que están a una distancia r desde z0. Y por eso es la ecuación de un círculo. Voy a ponerlo aquí con color negro. Así. Entonces, esta era la ecuación de una recta, que es la mediatriz de AB, y esta es la ecuación de un círculo de radio R centrado en Z0. Entonces voy a anotar eso. Círculo de radio R centrado en Z0. Igual le hago el rectángulo aquí en gris. Lo que tenemos que demostrar es que después de hacer la transformación o el mapeo, obtenemos un círculo en el otro plano. Y hay que ver en dónde queda ese círculo. Ahora también, un círculo divide al plano Z en dos regiones. La parte que está adentro y la parte que está fuera del círculo.
son dos mitades, porque es una línea que es un borde, ¿verdad? Y están bien definidos los puntos que están adentro y los puntos que están afuera. Entonces, en este mapeo vamos a ver en dónde quedan esos puntos. El procedimiento sería entonces iniciar con la ecuación del círculo y hacer lo mismo, sustituirle, o iniciar con la ecuación del mapeo y sustituirle la ecuación del círculo. Hay que combinar las dos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a partir de la ecuación del mapeo y vamos a despejar z, porque es más fácil que operar con la magnitud del lado de allá. Entonces esto es alfa z más beta, y entonces z es igual a w menos beta sobre alfa. Esta la vamos a sustituir en la ecuación del círculo. Y entonces nos queda que R es igual a la magnitud, y creo que ese R no se recuerda, ¿verdad? Es correcto, es R. R es igual a W menos beta sobre alfa menos Z0. Así. Y aquí lo que tendríamos que hacer es terminar de agrupar las constantes. Arriba en el libro primero calculan que es Z menos Z0 y después le ponen los más. Podemos hacerlo aquí todo directo. Y entonces nos va a quedar que R es igual a la magnitud, y descomponemos esto, W entre alfa menos beta entre alfa menos Z0. Y hacemos algo parecido a lo que estábamos haciendo con el otro ejemplo. Vamos a sacar a 1 sobre alfa a factor común y nos queda W menos beta menos Z0 alfa. Luego vamos a decir que esto es 1 sobre la magnitud de alfa, porque el valor absoluto también se puede aplicar así, multiplicado por W menos beta menos Z0 por alfa. Y vamos a pasar este alfa aquí a multiplicar. Entonces alfa, la magnitud de alfa por R es igual a W menos una constante W0, donde W0 es el nuevo centro, y ese nuevo centro es igual a beta más alfa Z0, ¿correcto? Alfa Z0 más beta es el nuevo centro. Y vemos que este nuevo círculo que está centrado en W0 tiene un radio nuevo, ¿verdad? Entonces el círculo nuevo, el círculo en W está centrado en W0 y tiene un radio distinto, alfa, magnitud de alfa por R. Entonces el mapeo lineal escaló este círculo. Depende del valor de alfa, de la magnitud de alfa. La magnitud de alfa puede ser mayor o menor que 1. Y eso significa que en este otro plano, bueno, el círculo puede quedar desplazado, ¿verdad? Porque sabemos que el mapeo amplifica, rota y desplaza. Entonces el círculo en realidad puede quedar en cualquier otro lugar. Puede quedar aquí en este otro punto y que este sea W0. Eso va a depender de las constantes, ¿verdad? Cuando se resuelva el problema. Puede quedar amplificado o encogido también, porque la magnitud de alfa puede ser menor que 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner un círculo, lo vamos a empezar a ver 1, 2, 3, 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4, lo vamos a empezar aquí, y vamos a llegar hasta acá. Y el radio sería este de aquí, que sería la magnitud de alfa por R. ¿Verdad? Entonces el círculo se desplazó,
y obtenemos otro círculo. Esa sería la demostración. Ok, entonces todo esto lo podemos hacer con un programa. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Que no vuelve a activar la cámara. Si es que mi esposa entra y sale, pero ya. Entonces, esto lo podemos hacer en Octave. Y entonces me gustaría abrir Octave para hacer algunos mapeos de líneas y de círculos aquí. Y entonces vamos a abrir, yo ya estaba trabajando en uno, que ya se los había enseñado la vez pasada. Señales y sistemas, scripts, y este se los voy a subir, mapeo lineal. Aquí se ve bien, ¿verdad? Esto lo amplifico. Entonces, el mapeo lineal, vamos a tener dos figuras, una para el plano Z y una para el plano W. Entonces, lo que vamos a definir son, vamos a ver, vamos a definir líneas y círculos en un lado y ver cómo se transforman al otro lado. Entonces, si yo quiero definir una línea que pase por todos los puntos que están en 2 imaginario, lo que tengo que hacer es un barrido de la parte real. Entonces el barrido de la parte real es desde 0 hasta 4, por ponerle un número. Y la parte imaginaria es 2i. Entonces si z es la variable independiente. Voy a anotar esto. Y entonces esto describe una línea en el plano Z. Esta primera figura lo que va a hacer es que va a graficar Z. Y aquí tengo valores de alfa, beta y de W, que es una función. Entonces esto de aquí es el mapeo. Esta es la gráfica. Mapeo lineal. Con dos valores. Alfa es 1 más i y beta le puse 2 menos 0.5 i, ¿verdad? Esta es parte real, parte compleja. Entonces W es alfa por Z más beta. Y aquí hacemos aplicar el plano W, que sería W. Aquí a veces hay que ponerle punto asterisco para decir que esta operación es vectorial. Estas son mañas. Sobre todo pasa con la división. Si a veces uno no le pone el punto, hace la división de un solo valor y en realidad lo que hay que hacer es que W sea también un arreglo que tenga un montón de puntos. Entonces esto, vamos a cambiar de carpeta. Lo que transforma es una línea que está aquí en el plano de la izquierda, que es el plano Z, en otra línea que está en el plano W. Esta es una línea horizontal, pero podríamos hacer más líneas, ¿verdad? Entonces, esta sería línea horizontal. Y voy a hacer una línea Z2, que sería una línea vertical. Entonces, voy a poner una línea horizontal y voy a poner una línea vertical, donde en la parte imaginaria de esa línea también va a ser, bueno, voy a ponerla desde menos 4 en intervalos de 0.1 hasta 4. Y voy a decir que Z2 es igual a, y entonces vamos a poner una línea del lado derecho, digamos 3, que es constante, más la parte imaginaria de Z por I. Esa sería una línea vertical. Entonces aquí voy a poner hold on y voy a poner plot Z2. Solo para hacer esta parte voy a darle F5. Ven que aquí en el gráfico hay una línea horizontal y una línea vertical. Entonces esa línea vertical la vamos a pasar también hacia acá a la derecha. Entonces
W2 sería esto mismo, pero entonces en lugar de alfa z es alfa por z2. Y vamos a graficar aquí cuánto es W2. Entonces graficamos y aquí tenemos las dos líneas. Entonces ven que la línea, para que queden con los mismos colores, voy a cerrar el gráfico y lo voy a abrir. La línea azul que está aquí es la línea horizontal, se ve desde otro lado, y la línea vertical se ve hacia acá. ¿Qué sería el mapeo de dos líneas? Una línea horizontal y una línea vertical. Ahora, para graficar círculos no estoy seguro de cómo puedo declarar aquí un círculo. Vamos a hacer la prueba. Y entonces en el círculo lo que interesa es definirle el radio y definirle un Z0, que sería, no sé, uno más i. El radio, la ecuación del círculo lo que dice es que el radio es igual a la magnitud. Lo que pasa es que el problema para ponerlo aquí es que yo lo que estoy haciendo aquí arriba son funciones. Entonces yo tengo cuánto es z, que es una colección de elementos. Aquí lo que debería hacer es z, pero tendría que despejarlo algebraicamente primero, porque el problema es que lo tengo aquí en un valor absoluto, ¿verdad? Entonces podríamos tratar de hacer eso, y entonces me queda que R es igual a la magnitud de z menos z0. El problema es que yo no tengo las partes reales y las imaginarias. Si graficar el círculo me va a costar un poco. Dejémoslo así, no lo hagamos. Tengo que buscar cómo hacer un círculo en Octave. Si alguien encuentra después, ahí con paciencia, me pasa el tip. Pero ahora cuando hagamos el mapeo de inversión, sí salen círculos en el otro plano, entonces ahora los vemos. Por ahora, lo importante es que cualquier ecuación de un plano la vamos a ver transformada en el otro plano. Por lo menos aquí podemos transformar rectas. Entonces, bueno, esto está bonito. Bien, entonces para el mapeo lineal, como recapitulación, tenemos que la ecuación del mapeo, un mapeo es una función compleja y entonces tiene alfa, z más beta. Una línea se transforma en otra línea, se amplifica, se rota y se desplaza. Y un círculo se transforma en otro círculo, se amplifica, se rota y se desplaza. Los puntos que están fuera del círculo se mapean a puntos que están fuera del círculo. Eso no lo hemos demostrado, pero lo podríamos hacer con un ejemplo con números. Si transformamos un punto cualquiera y lo vemos en dónde cae en este otro plano. Los puntos que están adentro se transforman en puntos que están adentro y los que están por fuera se transforman en puntos que están por fuera. Y bueno, esas son las ecuaciones de la línea del círculo y las demostraciones. Hay un ejemplo final que viene en esta parte, que es el ejemplo 2.4, que está en la página 28. En ese ejemplo, no lo vamos a resolver todo, pero vamos a explicar las bases. Lo que dice es que hay un mapeo lineal W, que es función de Z, es decir, que es W de Z, que es igual a alfa Z más beta. Es decir, este es el mapeo lineal. Dice, si 1 más J es igual a F de 1 más J, ¿aquí qué estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que 1 más J es el punto fijo de este mapeo. Recuerden que era el punto fijo. El punto fijo es, normalmente yo quiero que todos los puntos de este lado pasan a ser puntos del otro lado, ¿verdad? Entonces la función hace que el centro se traslade de lado. Y entonces un punto aquí va a pasar a ser otro punto aquí en el, ¿verdad? No sé exactamente dónde va a quedar, pero cada punto del plano de la izquierda pasa a ser un punto diferente en el otro plano. Tenemos un punto por aquí, podría pasar a ser este punto. Y yo lo que hago es trasladar puntos. Hay mapeos que tienen puntos fijos y eso quiere decir que tal vez hay un punto que queda exactamente en el mismo lugar cuando se transforme.
Eso es un punto fijo. Es una propiedad de la función. Entonces, lo que dice es que 1 más j es igual a f de 1 más j si 1 más j es el punto fijo. Esa es la notación. Y además dice, si 0 es igual a f de j, es decir, que si z vale j, w vale 0, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si z es igual a 1 más j, entonces esto implica que w es 1 más j. Y si z es igual a solo j, entonces w es igual a 0. Tenemos 2 puntos de ese mapeo. La pregunta es determinar los valores de alfa y beta del mapeo que tenemos. Entonces hay que formular un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y entonces con esta de la izquierda, lo que dice es que si w es 1 más j, esto es igual a alfa por z, 1 más j, siendo este w y este j que son iguales, perdón, este z más beta. Esa es una ecuación. Y la segunda sería que w es igual a alfa j más beta. De este sistema de ecuaciones, podemos despejar alfa y beta. Profe, disculpen esa parte Sí, porque sería W igual a 0. porque es lo que nos está diciendo esta notación. Digamos, el mapeo es que w es función de z. Entonces, la función de j me dice que j es z. Y el resultado es w es 0. Sí se ve. Es por notación. Ok, profe, gracias. Ajá. Lo mismo aquí. F de 1 más j es f de z. Por eso z es 1 más j. Y el resultado es w. ¿Verdad? Entonces, lo que dice es que como los mapeos son funciones, el argumento del mapeo es la variable independiente, que es z, y el resultado es la variable dependiente, que es w. Entonces, con esto armamos un sistema de 2 ecuaciones, y aquí lo que tenemos es que resolver 1 más j es igual a alfa, 1 más j más beta, solo que son ecuaciones con complejos, pero igual aplican todas las operaciones, ¿verdad? Y 0 es igual a alfa, j más beta. La solución del sistema la hacemos con los métodos tradicionales. Digamos que podríamos dejar beta de un solo lado, pasamos estas constantes al restar, igualamos las dos ecuaciones y despejamos alfa. O despejan una variable y la sustituyen en la otra ecuación y despejan la constante que les falta. Es una ecuación lineal de 2 variables. Las variables son alfa y beta. La solución solo la voy a copiar para no perder mucho tiempo. Entonces la solución es que alfa es igual a 1 más j y que beta es igual a 1 menos j. Y esa es la primera parte de este ejercicio. Este resultado lo pueden demostrar haciendo toda la álgebra, que sería resolver este sistema de ecuaciones. Y las demás preguntas, la 2, la 3 y la 4, vamos a dejarlas como lectura. Dice que la 2 encuentre la región del plano W a la que se mapea el semiplano izquierdo del plano Z. Con lo que ya hemos visto hasta el momento, sabemos que lo que nos están preguntando en esa es que si el plano Z, yo quiero ver a dónde se mapea toda esta parte, yo lo que tengo es una función. Z era definido por y y x, ¿verdad? Y y x. Entonces yo lo que sé es que la línea que separa, dije que un plano o un círculo corta una línea o un círculo corta un plano en dos mitades. Entonces el plano Z está cortado por una línea que pasa por aquí,
¿verdad? Por el centro. Entonces, esa línea la puedo declarar de muchas maneras, ¿verdad? Y hay muchas maneras de resolver este ejemplo. De hecho, algunas que no vienen en el libro sería que puedo poner dos puntos, uno de este lado y uno de este lado, y la recta perpendicular es esa, entonces ya puedo escribir la ecuación. O la forma más práctica sería que es un punto donde, o sea, que esa recta, la recta que está aquí, que separa el plano en la mitad, es la que hay que mapear. Porque si yo mapeo esta recta, entonces me va a quedar en el plano W una región, ¿verdad? Y tengo que ver de qué lado queda. Entonces, podría eventualmente suponer que este es el punto menos 1, 0, y este es el punto más 1, 0, y la ecuación de la recta la escribo. Esa es la que no viene. Entonces, z menos 1, 0 es igual a z menos más 1, 0. Obviamente con notación después de j y sin j. Y puedo aplicar lo que vimos en la clase para encontrar en dónde queda esta otra recta. Al final lo que vamos a calcular son los otros dos puntos, y esta debería quedar aquí inclinada. No, perdón, queda inclinada en la otra dirección por la propiedad que tiene este mapeo, por las constantes que ya están definidas. Esta es como la respuesta. Y entonces después hay que mapear un punto cualquiera de la región de la izquierda, digamos, probamos con este, y vamos a ver que esa región se traduce en un punto que está de este lado. Entonces rellenamos todo esto. Ese es como el resumen de ese último ejemplo, para que lo puedan estudiar con calma. Como ustedes también tienen ahí algunas horas para estudiar, pueden estudiar esto el fin de semana, o bueno, ahí mañana viernes que no hay clases. Listo, entonces, esa sería la solución de ese último ejemplo. Entonces, de mapeos lineales ya tenemos todo lo que hay que saber. Cualquier otra región en Z se mapea a W de la misma manera. Hay que resolver los sistemas de ecuaciones y ver qué se obtiene al puro final en términos de la variable que es W. Y listo. Entonces, vamos a pasar ahora a revisar los mapeos de inversión. Aquí, mapeo de inversión. El mapeo de inversión tiene como forma general que W es igual a f de z es igual a 1 sobre z. Es una ecuación inversa. No tiene ninguna otra constante, no tiene constantes complejas, porque después podríamos ir combinando mapeos. De hecho, eso es lo que se hace en algunos de los ejercicios de los exámenes. Y entonces lo que necesitamos hacer en este momento es mapear un círculo y mapear una recta. Solo para hacer el ejemplo primero aquí y ver qué es lo que estamos esperando. El mapeo de inversión, aquí podríamos, este es el mapeo de una recta, ven que es el mismo caso, ¿verdad? Tenemos un rango en la parte real de z y la parte imaginaria es 2i, entonces esto es una línea recta y la vamos a transformar con el mapeo de inversión. Cuando corremos esto, una recta se transforma en un círculo. Eso es muy interesante. Aquí es donde vale la pena preguntarse cuál de las dos mitades del plano Z queda adentro y cuál de las dos mitades queda afuera. Ahí eso no es tan fácil como en los otros, ¿verdad? De hecho, en el otro tampoco es tan fácil. Hay que hacer una prueba, hay que poner un punto. Entonces, aquí habría que probar con un punto, digamos, de los que está aquí debajo y ver a qué lado se mapea para poder rellenar un semiplano del lado izquierdo a una región de la que esté adentro o la que esté afuera. Eso en primer lugar. Luego podemos mapear líneas verticales, pero es el mismo caso, ¿verdad? Lo que podría hacer es copiar el mismo script que tenemos aquí para el mapeo lineal. Línea horizontal, línea vertical.
solo que este lo estoy haciendo desde menos 50 hasta 50. Y desde menos 50 hasta 50. Vamos a hacer las dos figuras, pero Z2. Ese sería el plano Z. Y este otro es el mapeo de inversión. Aquí ven que sí dice 1 punto raya, porque el punto me dice que le aplique esto elemento por elemento. Si no le ponen punto, creo que no funciona bien. Este sería el plano. Ahora tengo que hacer W2 es igual a 1 punto raya Z2. Y aquí grafico los dos. Y cuando corro este, tengo una línea horizontal y una línea vertical, y aquí tengo las dos. Aquí se ve que hay un hueco, ¿verdad? Pero ese hueco en realidad no existe si son rectas infinitas. Es que ven que aquí tengo rectas que tienen cierto rango, ¿verdad? No son rectas infinitas. Para poder terminar de cerrar los círculos, porque ven que esto se acerca a cero indefinidamente, debería poner rectas con más rango, digamos aquí entre 500 y 500. 500, 500. Vamos a ver si con eso alcanza. No tanto, ¿verdad? Digamos. Pero son dos círculos, entonces ahí se ven los dos círculos. Lo que hay que ver y que todavía no podemos ver es en qué mitad quedó. Entonces lo que podríamos hacer es poner un punto en cualquier lado. Digamos, esto ven que es una cruz en cero. Estoy mapeando el eje X y después estoy mapeando el eje Y. Bueno, no exactamente, porque de hecho para mapear los ejes solo deberíamos hacerlo así. Este sería el mapeo de los ejes. Ah, pero este tiene un problema, porque como pasa por los ejes, me queda un poco extraño. No, ese no me gustó. Así. No, para no mapear exactamente los ejes. Sí, es una línea que está muy cercana al eje y otra línea que está muy cercana al eje. Entonces lo que hay que hacer es ver de qué lado queda un punto. Entonces podríamos poner un punto, no sé, menos 300 en X y 300 en Y para marcarlo del lado izquierdo. Punto en cuadrante. Y entonces vamos a decir que el punto 1 sería menos 300 y 300 en Y, ¿verdad? Y este lo vamos a poner aquí. Un punto se puede ver. Y lo ponemos, creo que la anotación es ponerle aquí un asterisco para poder apreciarlo. ¿Ven ahí donde quedó el puntillo? Este punto lo vamos a pasar, está del lado izquierdo de la región anaranjada y está del lado arriba de la región azul. Y ese punto lo vamos a mapear, entonces 1 podríamos ponerle igual a 1 punto raya P1. Creo que aquí no hace falta el punto porque es un solo punto. Y aquí vamos a graficar plot 1 con un asterisco también. Para ver en dónde quedó del otro lado. A ver qué parte está dentro y qué parte está afuera. Ay, pero aquí quedó en un lugar donde no lo veo. Tendría que hacerle zoom, 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 zoom. Ok, quedó afuera del círculo anaranjado y quedó adentro del círculo azul. Sí se ve, ¿verdad? Porque ahí está la frontera. Entonces, ese punto quedó afuera del naranja. Quiere decir que todo el semiplano de la izquierda es toda esta región que está fuera del círculo naranja y el punto que está del lado de arriba de la línea azul está adentro del círculo azul. Entonces, tampoco hay que aprendérselo de memoria, pero podríamos decir que la parte negativa se traduce a una región que está afuera y la parte positiva, o sea, la parte negativa porque estamos del lado izquierdo y estamos en menos X. Y la parte positiva en más Y para la línea azul quedó adentro, ¿verdad?
creo que esto me permite anotar. Vamos a ver si me deja. Es decir, si estoy considerando la línea esta vertical, toda la parte de la izquierda, que es esta, me quedó afuera del círculo naranja. Entonces, toda esa región se traduce en toda esta parte, sin contar con los puntos que están ahí adentro. ¿De acuerdo? Y si tuviera que hacer para la otra, toda la región que está aquí encima de esta línea, ya le puse otro color, toda esta región es todo el centro del círculo azul. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que no hemos demostrado es por qué una línea pasa a ser un círculo, ¿verdad? Limpiemos esto. Eso no lo hemos demostrado y lo vamos a hacer a continuación. Ok, entonces, vamos a... El libro viene al revés. Primero mapean un círculo a otro círculo y después hacen la línea al otro círculo. Esto es un montón de álgebra, entonces vamos a ver. Mapeo de inversión de un círculo en Z a círculo en W, porque ya sabemos de antemano que va a quedar como un círculo. Bueno, en realidad eso lo sabemos por teoría, no fue el ejemplo que hicimos. Hicimos línea a círculo. Entonces, vamos a definir que en el plano Z, yo tengo que un círculo es Z menos Z0 es igual a R. Y el mapeo de inversión es esta ecuación. Entonces, con W es 1 sobre Z, lo que hacíamos es que despejamos Z. Z es 1 sobre W. Entonces, aquí vamos a decir que esto es 1 sobre W menos Z0 es igual a R. Y vamos a tratar de acomodar esto matemáticamente para que W quede en el numerador y podamos ver en términos de qué escaló el círculo o en dónde se movió. Porque esta no es la ecuación exactamente de un círculo, ¿verdad? Tiene 1 sobre W. Entonces queremos acomodarla. Para acomodarla lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de los números complejos. Y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 1 sobre W y lo vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Por qué por el conjugado? Porque eso va a quitarnos la variable del denominador. En el denominador queda la magnitud. ¿Se acuerdan que, vamos a ver, W por W conjugado es igual a la magnitud de W al cuadrado? ¿Se acuerdan? Era una de las propiedades de los números complejos. Voy a devolverme. Como les dije, este curso es acumulativo. A la clase 4, no, la clase, ¿cuál de todas fue? Conjugación compleja, propiedades del producto complejo. Sí, aquí está. El producto de un número por su conjugado es el cuadrado de su magnitud. Z1 por Z1 conjugado es igual a R1 al cuadrado, donde R1 es X1 cuadrado más Y1 cuadrado. Podríamos completar esto y decir que Z1 por Z1 conjugado es igual a la magnitud de R1, perdón, la magnitud de Z1 al cuadrado. Ok, entonces nos devolvemos a la clase de hoy y estamos usando eso porque abajo nos va a quedar un número real y arriba queda la variable conjugada, pero queda la variable. Menos Z0 es igual a R. Ahora, el siguiente paso es multiplicar este número por su conjugado también. Como les digo, esto es un montón de álgebra. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, esto me queda como W conjugado entre la magnitud de W al cuadrado. Z0 es igual a R. Ahora, ya tengo un problema resuelto que es que W absoluto, bueno, la magnitud de W al cuadrado es un número real.
ya no es un número complejo. Pero W que está arriba sigue siendo la variable que yo necesito. Entonces la tengo conjugada. Lo que vamos a hacer ahora es que si esto que está aquí es un número, vamos a tomar este y lo vamos a multiplicar por su conjugado. Entonces esto es W cuadrado menos Z0 conjugado. Entonces, un número y su conjugado me dan el cuadrado de su magnitud, ¿verdad? Si esto anteriormente era R, esto con este conjugado es R cuadrado. Y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a conjugar el de la derecha. Entonces queda así. Todo esto es demostrativo, ¿verdad? No, esto es para la demostración en clase. En la práctica ya uno puede usar el resultado final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar esto, vamos a conjugar el lado izquierdo y vamos a conjugar el lado derecho. Y después vamos a hacer la multiplicación distribuyendo. Entonces, ahora nos queda W conjugado por W entre la magnitud de W a la 4. Es el primero por el primero. El primero por el segundo me va a quedar menos W conjugado Z0 conjugado entre W al cuadrado. El segundo por el primero me queda Z0 por W entre W absoluto, magnitud de W al cuadrado. Y el último me queda más Z0 por Z0 conjugado. Esto es igual a R cuadrado. Y queda porque es que en el libro no tengo los paréntesis, porque aquí en el libro pasamos de barras a paréntesis porque estamos sacándole, vamos a ver. No, pero yo creo que es lo mismo dejarle los paréntesis. Lo tenemos así con paréntesis normales. Porque un número por su conjugado nos da el cuadrado de la magnitud. Y si R era la magnitud de este número, el número por su conjugado nos da la magnitud del cuadrado. Ok, y de aquí lo que hay que hacer es terminar de agrupar. Entonces, W conjugado por W es W al cuadrado entre, ¿verdad? Así. Luego nos queda, aquí puedo sacar el factor común también, pero voy a dejarlo así. Luego Z0 W. Este W después pasa a la derecha a multiplicar. Y este sería la magnitud de Z0 al cuadrado, porque es el número con su conjugado. R cuadrado. Ahora, de este de la izquierda, yo puedo quitar, ¿verdad? Entonces esto es 1 entre W cuadrado. Esto es 1 entre la magnitud al cuadrado. Y entonces voy a multiplicar a la izquierda y a la derecha por la magnitud de W al cuadrado. Entonces, de este lado me va a quedar 1 menos W conjugado, Z0 conjugado, menos Z0 W. Y de este lado voy a poner R cuadrado menos Z0 cuadrado por W cuadrado. Así.
Y entonces R cuadrado era un número real, la magnitud de Z0 es un número real y toda esta parte es real. Y a este número lo vamos a agrupar en una constante. Falta un montón de pasos. Pero bueno, vamos poco a poco. Creo que no me he brincado ninguno. Entonces, vamos a definir que esto es alfa. Y vamos a pasar algunas cosas al otro lado. Vamos a ver. Es que son un montón de pasos. Pero bueno, la matemática no falla. Entonces, voy a ir poquito a poco. W conjugado, Z0 conjugado, menos Z0 W es igual a alfa magnitud de W al cuadrado. Y luego podríamos dividir entre alfa, entonces queda 1 sobre alfa menos W conjugado, Z0 conjugado sobre alfa, menos Z0 W sobre alfa es igual a la magnitud de W al cuadrado. Ahora lo que dice es que deberíamos completar cuadrados para poder llegar otra vez a la ecuación de un círculo. La ecuación de un círculo tiene que ser esta de aquí. Donde la magnitud del número complejo es el cuadrado de sus partes, de la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí vamos a es que no quiero copiarlo sin entenderlo. Denme un segundo. Lo que dice es que vamos a sumar Z0 por Z0 conjugado entre alfa cuadrado para completar cuadrados. Esto sería a ambos lados. Sabiendo que, vamos a ver. Bueno, es que todavía aquí falta un paso para llegar a la que tenemos del otro lado. La que tenemos por allá es que W cuadrado lo voy a pasar, o lo voy a dejar aquí. Entonces, iniciando aquí, W cuadrado es W por W conjugado. Esta que está aquí. Y estas dos que están restando las paso a sumar, entonces queda W conjugado, Z conjugado,
más WZ a Z0 entre alfa es igual a 1 sobre alfa. Y aquí es donde hago la suma, que sería esta. Entre alfa más este que faltó es igual a 1 sobre alfa más esta. Lo que no veo son los cuadrados. Sí, aquí me falta un pedacito. Pero no me gustaría gastar todo el tiempo de la clase haciendo esto. Entonces, tal vez vamos a brincarnos un pedacito del procedimiento y voy a poner que al final esto debería ser igual a W más Z0 conjugado sobre alfa al cuadrado es igual a R sobre alfa al cuadrado. De aquí hasta aquí faltan varios pasos, pero hay que tratar de hacerlos a pie. Como les digo, es una demostración. Y el objetivo es que si iniciamos con un círculo, en este curso podemos usar un formulario. Si empezamos con un círculo que es Z menos Z0, está centrado en Z0 y tiene radio R, el resultado debería ser otro círculo W menos todo este que es W0, que sería el centro de ese nuevo círculo, igual al radio. Entonces, aquí, de aquí, el resultado final, porque estos están al cuadrado, no es exactamente la ecuación del círculo. La ecuación final sería W menos W0 igual a R W con W0 igual a menos Z0 conjugado entre alfa. Es decir, que el centro del círculo se movió a este punto y que RW es el radio del círculo que está escalado y está escalado como R sobre alfa. Magnitud en realidad. Un segundo. Magnitud R entre la magnitud de alfa, porque alfa es un número complejo. Y entonces lo que buscamos es la magnitud. Estas últimas, o este último resultado, es el que podemos usar en la práctica para hacer el mapeo de inversión. Así. Y entonces en el formulario iría esta primera, que es el círculo original, y esta segunda, que es el círculo transformado con un mapeo de inversión. El mapeo es 1 sobre Z. Entonces, si dicen este círculo está mapeado con un mapeo de inversión, lo que tenemos que hacer es calcular el nuevo centro y calcular el nuevo radio. El nuevo centro es este y el nuevo radio es este. Aquí les pido disculpas por los pedacitos que me faltan de matemática. Necesito destrabar un poco y terminar de resolver los cuadrados
En el libro están en la página 31, pero para efectos prácticos o de uso práctico podemos usar estas ecuaciones del final. Después dice que hay casos especiales donde un círculo pasa por el origen. Y en ese caso especial, vamos a abrir otra página. Que eso sería bonito hacerlo ahí con Octave. Mapeo de inversión de círculos. Entonces, el resumen sería que un círculo Z menos Z0 igual a R, mapeado con un mapa de inversión donde W es 1 sobre Z, se traduce en un círculo W menos W0 igual a RW, donde W0 ya lo hemos copiado, W0 es igual a menos Z0 conjugado sobre alfa, y RW es igual a R sobre la magnitud de alfa. La magnitud de R es R, ¿verdad? Porque R es una constante, es un número real. Y entonces este círculo se transforma en un círculo. Entonces, un círculo en Z se transforma en otro círculo en Z. Aquí lo que pasa es que hay una excepción. El libro dice que siempre y cuando no pase no pase por el origen. Porque el caso especial es si el círculo pasa por el origen, se transforma en una recta. Y entonces tendríamos es una recta en W con, vamos a ver, porque es que aquí tenemos definido X0 y Y0. Bueno, X0 y Y0. Vamos a poner aquí la ecuación de la recta. V es igual a X0 entre Y0 U menos 1 entre 2 Y0. Con estas dos cosas podemos hacer las transformaciones, porque entonces vamos a poner aquí abajo ejemplos. 1, 2. Probablemente por eso, bueno, no, es que estas son líneas, es que no puedo dibujar círculos aquí en Octave. Pero bueno, lo que dice es que si el círculo no toca los ejes, no, bueno, no toca el centro, entonces puede ser un círculo que no toca el centro. Vamos a ver. Si el círculo no toca el centro, ese círculo se traduce en otro círculo, donde sea que quede dependiendo de los valores de las constantes, ¿verdad? Lo importante es que hay que buscar cuál es el centro en este plano, que sería Z0.
ese centro se convierte en W0 y el radio, esto es R, se convierte en RW. Es lo único que necesitamos, ¿verdad? La demostración que hicimos en la página anterior, que yo sé que al final le falta un pedacito, la necesitamos para encontrar eso, ¿verdad? Para encontrar cuánto es RW y cuánto es W0. Entonces, con esta fórmula, ¿verdad? Con esto que está en esta página, transformamos un círculo en otro círculo. Ahora, si el círculo toca el centro, digamos que haya un círculo que pase por el, vamos a verlo. Si el círculo pasa por el centro, puede estar en cualquier punto, pero contiene el centro. El problema es que el centro es el punto 0, 0, entonces z es igual a 0, y si z es igual a 0, w tiene infinito, ¿verdad? Por eso, eso es un problema. Porque si z es completamente 0, estamos con un círculo que se abre completamente, ¿verdad? De hecho, el radio sería R entre alfa. ¿Y qué era alfa? Busquémoslo aquí atrás. Alfa era R cuadrado menos Z0 cuadrado. Eso me faltó aquí en las fórmulas. Alfa es R cuadrado menos Z0 cuadrado. Así, ¿verdad? Entonces estas tres las necesitamos. No es exactamente una llave, ¿verdad? Es como tres ecuaciones, bueno, las tres se cumplen. Y entonces el resumen sería que si tenemos esta ecuación, al final pasamos a tener esta otra del otro lado. Entonces alfa lo necesitamos. Pero entonces si el círculo pasa por el origen, el problema es que hay un punto donde esta ecuación se indefine. Y entonces eso lo queda es una recta. Porque podemos tratar de, bueno, en estos planos también existe el concepto de derivada, lo vamos a ver después. Si yo vengo y me acerco por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar al punto, ¿verdad? Eso equivale a una derivada en el plano complejo, ¿verdad? Solo que en el plano complejo yo me puedo acercar por cualquier, en cualquier dirección, ¿verdad? Eso sería una derivada compleja. Eso lo vemos después. Pero la idea es que si me acerco desde este lado o me acerco desde este otro lado, me voy acercando a cero y entonces me acerco a un punto donde la ecuación se indefine. Yo estaba pensando que el radio tendría que ser infinito también. De hecho, es un círculo con radio infinito y por eso es que solo se ve un pedacito. ¿Verdad? Si yo empiezo a aumentar un círculo y le hago zoom, y le hago zoom, y le hago zoom, va a llegar a un punto en donde el círculo se ve casi como una recta. Entonces, ese se transforma en el caso especial. Este segundo círculo, digamos, tendría Z1 y radio 1. Y se transforma con esta ecuación. Z1 está formado por X1 más JY1, porque es un punto del lado izquierdo. Entonces, tengo que usar esta ecuación, ¿verdad? Para buscar en dónde es X1 entre Y1, que sería la pendiente. Y la intersección sería esta parte, menos 1 sobre 2Y1. Entonces, si U vale 0, me queda que esto corta en menos 1 medio de Y0. Y la pendiente tiene que ser esa otra. Obviamente depende de si esto es positivo o negativo, de si X1 es positivo o Y1 es positivo. Y entonces aquí tendría una ecuación lineal que sería como el bordecito de ese círculo con radio infinito. Y la pendiente estaría descrita por X1 entre Y1. Aquí le puse Y0 abajo. Es 1 entre 2 Y1. El Y1 va en el denominador. Así.
Ok, todo claro, ¿verdad? Lo que hay que hacer es muchos ejemplos. Y entonces lo que pueden hacer es inventarse círculos. Y decir, ok, voy a inventarme un círculo que esté centrado en Z1, no sé, y le ponen un número complejo. Y quiero usar un mapeo inverso, 1/Z. Y entonces con estas ecuaciones, si pasa o no pasa por el origen, tienen dos formas de transformarlo. El descanso era a las 2:40, sí es cierto. Pensé que era a las 2:50. Ok, entonces, este es el mapeo de inversión de círculos. Nos falta el mapeo de inversión de líneas y ahorita empezamos con el bilineal. Entonces, tomémonos la pausa, 20 minutos y volvemos a las 3:05. Gracias a todos por la atención, gracias por recordarme y entonces nos vemos ahora en un ratito.